seas parte de la comunidad cristiana. Te invitamos a que seas parte de este ministerio, parte de este evento que está aconteciendo. Hermano, buenos días, qué bueno que estés aquí. Así es, hermano, esta mañana estamos una vez más pidiéndole al Señor Jesucristo su atención. Una vez más pidiéndole al Señor Jesucristo que nos dé la sabiduría para poder entender su santa palabra. Nuestra iglesia, la iglesia de Betel, con 77 años de edad, te invita a que seas parte del ministerio cristiano, parte de este ministerio, parte de esta iglesia, parte, amado hermano, de los que estamos ocupando un lugar en el reino de los cielos. Vamos a dar lectura a nuestras santas escrituras. Vamos a dar lectura, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y así dice la escritura en el nombre de Jesús. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados pues los que lloran, porque ellos serán consolados. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, venimos esta mañana, Padre, este cuerpo, a darte gracias por nuestra vida. Gracias porque nos has permitido dirigir nuestros pasos a tu casa. Oramos, Padre, porque la interpretación de tu palabra sea dada, no sea donada por tu Espíritu Santo. Permíteme, Padre amado, que tu Espíritu nos done la sabiduría y la interpretación sana y sabia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En este pasaje encontramos el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Por este sermón, por esta predicación, es imposible de cumplir por el hombre solo. Porque aquí dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, es decir, por causa de la justicia divina, pues todos ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando les insulten y les persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mi nombre. Regocíjense y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios te lo diga. El Espíritu Santo es un generador. Un generador que produce luz. Un generador que produce justicia. Un generador en nuestra vida. Un generador del cual muchos de ustedes posiblemente carecen. Mira, hermano, ahorita en estos tiempos vivimos en una era tan avanzada tecnológicamente, una era que cuenta con avances científicos como nunca antes la humanidad los había experimentado. Esta era está caracterizada por la industrialización. Y la industria requiere de energía.
Esa energía no puede ser adquirida si la industria carece de poder, es decir, de un generador que genere el poder para poder hacer caminar su maquinaria o la maquinaria que la industrialización demanda. Posiblemente estos términos sean incomprensibles para muchos de ustedes. Vamos a tomar, por ejemplo, la industria automotriz. Un carro. Un carro, si no tiene un generador, gradualmente decae, aunque tenga muy buena batería. Pienso que a los 30 minutos ese carro pierde poder, pierde fuerza, y el motor no puede ser encendido a causa de la falta de un generador. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. En la vida espiritual muchos hombres no pueden obrar, no pueden trabajar para Jesucristo, debido a que en ellos no está el generador, el cual produce la luz, el cual produce el poder, el cual es el encargado de producir en la vida del cristiano la justicia. Ese generador también produce en nosotros la paz, el amor, la humildad. Pero sobre todo, ese generador, cuando hace falta en la vida del cristiano, ese generador no puede convencer. Ese cristiano no puede ser convencido de la pobreza espiritual en la que él vive. Muchos de ustedes no están convencidos de lo pobre que viven espiritualmente. Y a falta de ese convencimiento, amado hermano, de ese convencimiento, a falta, amado hermano, de ese generador, de ese productor de luz, es que el hombre no puede producir una buena obra en el reino espiritual. El sermón del monte, este sermón conocido como el sermón del monte, es un sermón que contiene altos estándares éticos. Este sermón contiene altos estándares éticos. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ese generador, el Espíritu Santo, es el que nos da el sabor, es el que le da el sabor al cristiano. Sin ese Espíritu, amado hermano, sin ese generador, nosotros nunca podremos alcanzar esos estándares éticos que la palabra de Dios demanda. Bienaventurados los de limpio corazón. El hombre no puede limpiar su corazón por sí solo. Del corazón viene, amado hermano, todo tipo de fornicación, todo tipo de pecado, todo tipo de crimen. Del corazón vienen los malos pensamientos. El corazón tiene la capacidad para producir perversidad. Hermano, si usted analizara su corazón, se va a dar cuenta que perverso es su corazón. El corazón no puede limpiarse si no tiene ese generador, el cual produce limpieza en nuestra vida. Ese generador produce luz. La luz echa fuera las tinieblas. Bienaventurados
los que procuran la paz. En la actualidad, amado hermano, vivimos dentro de una sociedad que ha sido lastimada, una sociedad que ha sido dejada, una sociedad que ha sido burlada, una sociedad que está herida. Y cuando vuelve a sentir que alguien la quiere volver a herir, esa sociedad se levanta, se revela, se vuelve bélica, agresiva, violenta. Y en su agresividad lastima, mata, daña, hiere. La mayoría de los hombres modernos respondemos de una manera bélica en contra de aquellos que nos agreden. Terminamos convirtiéndonos en agresores, agredidos y agresores. Una combinación letal, una combinación que conduce al separamiento del amor de Dios, pues Dios es amor. Por ello el hombre no puede vivir en paz, no puede ser pacífico, si no tiene este generador llamado Espíritu Santo. Por ello la insistencia de predicar el Evangelio y de predicar el arrepentimiento. Porque sabemos que cuando una alma recibe a Jesucristo, en ese momento esta alma también recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, tú no puedes tener la esperanza de abandonar tu vieja vida. El hombre no tiene la esperanza de abandonar su pecado. Si no has recibido a Jesucristo, en vano son tus intentos por abandonar el alcoholismo. En vano son tus intentos por abandonar la pornografía, la masturbación, la fornicación. En vano son tus intentos por serle fiel a tu esposa, por serle fiel a tu ética y a tu moral. Si no tienes el Espíritu Santo, en vano vives la vida. Nunca podrás alcanzar a desarrollar espiritualidad. Nunca podrás alcanzar a desarrollar santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a nuestro Salvador. El Espíritu Santo produce en nosotros la santidad. ¿Pero qué es la santidad? Vivir apartado del pecado, vivir apartado de la maldad, vivir apartado de todo aquello que contamina al hombre. El sermón del monte, hermano, es imposible de cumplir por el hombre solo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nuestra nación tiene hambre y sed de justicia, y mucha de ella se quedará hambrienta. Se irá al infierno hambrienta. Será al infierno hambriento. Tal vez tú seas uno de ellos, que termines en el infierno lleno de hambre. Tal vez cuando termines en el infierno, tu hambre no será saciada. Ahí continuarás teniendo hambre. Una hambre eterna. Una hambre y una justicia eterna. Jesucristo vino a advertirnos que hay un infierno para la humanidad, que hay un infierno para el alma, que hay un infierno en donde la única manera de poder escapar de él es recibiendo a Jesús de Nazaret. Porque no ha sido dado otro nombre a los hombres en quien haya salvación y perdón de pecados. No hay otro nombre, no existe otro nombre, no lo busques más. El generador que produce la luz en nuestra vida es el Espíritu Santo. Y también dice: bienaventurados los misericordiosos. El hombre nunca podrá conocer la misericordia si no tiene a Jesucristo en su corazón. El hombre que no tiene a Jesucristo en su corazón no conoce el amor. No conoce la misericordia, no conoce la piedad, no conoce, amado hermano, el verdadero significado
del amor. El hombre que no conoce a Jesucristo, que no tiene a Jesucristo en su corazón, nunca podrá producir en su vida misericordia. Nunca podrás producir en tu vida misericordia. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es imposible que el hombre pueda producir la fuerza que el Espíritu Santo produce. Es imposible que el hombre por sí solo pueda producir la fuerza que el Espíritu de Dios produce en la vida del hombre. El hombre nunca podrá convencerse de lo pobre que es espiritualmente por sí solo. Al contrario, muchos hombres, cuando uno les dice que pobre eres espiritualmente, se ofenden. Oye, hermano, ¿a quién le gusta que le digan que eres pobre? Ni aún al pobre le gusta que le digan lo pobre que es. Mucho menos va a recibir que le digas, oye, qué pobre eres espiritualmente. Cuando un hombre carece de riqueza espiritual, el hombre no puede llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El hombre que carece de riqueza espiritual no puede llorar. Le es indiferente todo dolor. Le es indiferente la tristeza. Le es indiferente el dolor ajeno. Le es indiferente el hambre ajena. Le es indiferente la injusticia. El hombre que no sabe llorar es un cobarde que esconde sus verdaderas emociones, sus verdaderos sentimientos. Aún Jesucristo lloró y sigue llorando probablemente. Y llora porque sabe que muchas almas terminarán en el infierno. Llora probablemente porque sabe que muchos de ustedes desprecian el sacrificio que Él hizo en la cruz. Llora porque Él sabe que Él ya no va a volver a hacer ese sacrificio. Llora porque Él sabe, amado hermano, que ese sacrificio Él lo hizo de una vez y para siempre. Lloras por las necesidades que tiene tu madre, la que te trajo a luz. ¿Le estás llevando a tu madre parte de tu salario o solo te lo gastas en tus vicios? ¿Le llevas a tu padre un poco del trigo que recoges para que él no tenga hambre? ¿Lloras por las dolencias de tu abuela, de tu amigo? Bienaventurados los humildes. En la actualidad la humildad se ha perdido. Aún dentro de la iglesia hay mucha arrogancia. Pablo decía en sus cartas que él se conducía dentro de la iglesia con temor y temblor. Hay mucha arrogancia. Hombres y mujeres dentro de la iglesia caminan como si la iglesia fuera un parque de diversión, un parque de atracción. Fueran como si la iglesia fuese un jardín de niños. Sí, es en realidad un jardín de niños, pero un jardín de niños bien educados, bien portados, no rebeldes, ni arrogantes, niños humildes. La humildad solo puede ser producida por el Espíritu Santo. La arrogancia en la actualidad está de moda. El hombre sofisticado, el hombre moderno, no conoce la humildad.
no conoce el significado y la importancia de la humildad. ¿Cuántos de mis hermanos dentro de la iglesia han sido... ¿Cuántos de mis hermanos dentro de la iglesia han sido vituperiados por salir a predicar el evangelio en las calles? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Cuándo has ido a pararte afuera del Palacio Municipal y has levantado denuncia o demanda pública? ¿Cuándo te has unido a una protesta? ¿Cuándo? Sino todo lo contrario. Te unes a la injusticia. Y en lugar de unirte a la justicia, en lugar de unirte a aquellos que protestan en contra de la injusticia, te unes a ellos o los insultas. La situación en México no ha cambiado porque no has cambiado tu manera de pensar. En México no han cambiado las condiciones, vivimos igual que aquellos hombres que murieron en la Revolución Mexicana, a diferencia que hoy México está un poco más modernizado. Pero vivimos de igual manera, esclavizados por nuestro esclavizador, encarcelados por nuestro carcelero. Seguimos ganando un salario mínimo raquítico, un salario mínimo que oprime, que no alcanza. La gasolina, carísima. ¿Cuándo es la última vez que le invitaste a un pobre algo para comer? ¿Aló? ¿Cuándo te quitaste esa camisa y se la diste al que no la tiene? ¿Cuándo te quitaste ese pantalón y se lo diste al que no tiene? ¿Cuándo fuiste a visitar a los enfermos? ¿Cuándo has ido a visitar a un enfermo? ¿Cuándo has ido a visitar a los que están en las cárceles? ¿Cuándo has ido a visitar, amado hermano, a los pobres, a los niños, a los huérfanos, a las viudas? ¿Cuándo? ¿Cuándo has ido a llevarles la palabra de Dios a nuestros políticos que tanta falta les hacen? Bienaventurados seréis cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal, toda ofensa contra vosotros falsamente por causa de mi nombre. Regocíjense y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Si en verdad es usted la luz del mundo, entonces se ve usted obligado a salir afuera donde está la oscuridad y permitir que ese generador productor de luz genere luz. El poder del hombre no puede producir luz, no puede producir esa fuerza, no puede producir ese poder. Por ello, la invitación a recibir a Jesucristo y junto con Él recibir el Espíritu de Dios, ya que es inconcebible obedecer a Dios si no hemos leído el Evangelio de Jesucristo. El hombre nunca podrá obedecer a Dios. Hay hombres que dicen que ya no es necesario dar lectura al Antiguo Testamento. Hay otros hombres que dicen que ya no es necesario, sino solamente leer el puro Nuevo Testamento y que la ley ya pasó y que Cristo abolió la ley y que no hay más ley. La ley no ha sido abolida por Jesucristo. Él dijo claramente: yo no he venido a abolir ninguno de los mandamientos, sino más bien he venido para hacer que se cumplan. Pero esos mandamientos no se han podido cumplir por muchos hombres debido a que en ellos no está el verdadero Espíritu Santo. Jesucristo dice también en su palabra: muchos vendrán en mi nombre diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él les va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno seréis lanzados, porque tuve hambre y no me diste de comer, me diste desnudo y no me vestiste, me viste con sed y no me diste de beber.
Eso nos advierte que hay muchos falsos, hay mucha falsedad. El día de hoy en las noticias acaba de salir que un pastor mató a una niña de 14 años. Tú eres el falso. Salió un pastor que mató a una niña de 14 años con la cual él mantenía sexo desde que ella tenía 12 años. Habla bien, no habla mal. Habla bien, no hables Hay mal. mucha falsedad hoy en la actualidad. Habla bien, no Hay hables. demasiada falsedad. Habla bien. Y hay falsedad debido a que estos hombres, Habla bien. hay una carencia en ellos. Y su carencia es que no tienen el Espíritu de Dios. Un hombre cuando es de Dios, un hombre cuando tiene el Espíritu Santo, no toma. Un hombre cuando tiene el Espíritu Santo vive una vida recta. Un hombre cuando tiene el Espíritu de Dios vive una vida en integridad. Oh, amado hermano, ese hombre es intachable. No hay alguien que pueda levantarle un falso. No hay alguien que pueda, amado hermano, levantarle el dedo contra él. Por ello Jesucristo viene a traer ese poder que produce en nosotros rectitud. Ese poder que produce en nosotros, amado hermano, el poder de la luz, el poder de andar en claridad, el poder de vivir en honestidad, el poder, amado hermano, de despreciar el pecado. Si Jesucristo murió en vano, entonces en vano estaría predicando. Jesucristo no vino en vano. En la tierra tenemos todo tipo de falsedad. Hay billetes falsos, hay matrimonios falsos, hay taxis falsos, hay placas falsas, hay policías falsos, hay gobiernos falsos, hay amigos falsos, hay dioses falsos, hay iglesias falsas. Estamos rodeados de falsedad. Hay aún drogas falsas. Pero el punto es, ¿eres falso tú? ¿Eres falso? ¿O en verdad eres un cristiano verdadero? Que ama la verdad, que habla la verdad, que confronta con la verdad, que vive en verdad la cristiandad, que en verdad obedece a Dios, que en verdad se está esforzando por vivir una vida en integridad, apartado del mal. Aunque haya hombres que digan que no se puede vivir, que no se puede vivir en integridad en estos tiempos. Amado hermano, estos tiempos no son diferentes de los tiempos que vivió Lot en Sodoma y Gomorra. Lot pudo tener su libertad. Lot pudo ser visitado por ese par de ángeles a causa de su integridad, a causa de su rectitud. Lot vivía rodeado completamente de homosexuales, de pecado, de prostitución. Lot vivía en una sociedad caracterizada por la perversidad, caracterizada por la descomposición social. Noé vivía en los mismos tiempos que Lot, tiempos en donde la Biblia lo describe como tiempos malos. Sí se puede vivir en integridad, sí se puede vivir apartado del pecado, sí se puede vivir de acuerdo a la Biblia, sí se puede vivir bíblicamente. En vano diría Dios, sé perfecto como yo soy perfecto. En vano diría Dios, sé santo como yo soy santo. Sería Dios entonces un Dios perverso, un Dios que le pide a la humanidad que haga lo imposible. Solo el Espíritu de Dios puede revelarnos lo pobre que estamos espiritualmente.
vez que el Espíritu Santo nos revela lo pobre que estamos espiritualmente, entonces esa revelación empieza a generar en nosotros el deseo de vivir una vida en riqueza espiritual, para poder agradarle a Dios. Empezamos a llenarnos de la palabra de Dios, porque nosotros somos esa luz del mundo. Y la luz del mundo debe de alumbrar al mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede ser oculta. Y muchos cristianos hoy se ocultan. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del tabú, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso predicamos aquí la palabra de Dios, para que se vea lo que se puede hacer en el nombre de Cristo, para que se vea visible la obra que hizo Jesucristo en nuestra vida, porque no nos avergonzamos del Evangelio, pues es poder. No nos avergonzamos de predicar la palabra de Dios. Y continuando, dice: no penséis, Jesucristo dice, que he venido a abolir la ley, o he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido para abolir, sino para que la ley se cumpla. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderán ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo esto se cumpla. Jesucristo puede hacer posible que nosotros cumplamos con la ley cuando nosotros hayamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Solo así nosotros vamos a poder cumplir con la ley. Porque hay muchos hombres que dicen que es imposible cumplir con la ley. Es imposible para ellos porque en ellos no ha existido una verdadera entrega a Dios. Es imposible para ellos obedecerle a Dios porque no han leído con los ojos espirituales el Evangelio de Jesucristo. Es imposible para ellos vivir una vida apartada del mundo, apartado del pecado, porque en ellos no ha habido la revelación espiritual de lo pobre que estamos espiritualmente. Cuando un hombre ha comprendido lo pobre que está espiritualmente, empieza a entender lo que significa: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el hombre empieza a leer las palabras que han salido de la boca de Dios y empieza a llenarse de esa riqueza. El hombre nunca podrá alcanzar la riqueza material si primero no alcanza la riqueza espiritual. Por ello, para el hombre natural está prohibida la riqueza material. Para el hombre natural está prohibida la riqueza material. Y aunque el hombre más rico del mundo, se envanezca en decir que nada le hace falta a ese hombre, es un pobre ciego miserable, del cual Dios demanda que compre de él oro refinado. Nunca un hombre podrá presentarse ante Dios con afán de importancia. Nunca ningún hombre podrá enfrentarse o confrontarse ante Dios o presentarse ante Dios presumiendo lo importante que fue en el mundo, porque para Dios la importancia del mundo es desprecio. Él desprecia todas las cosas que son importantes para el mundo. Por ello Dios dice en su palabra: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando un hombre ha comprendido estas palabras,
entonces empieza a hacer una búsqueda y empieza a entregarse a leer las Escrituras. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están llenos de riqueza espiritual, así como llenos de poder. ¿Cuánto sabes tú de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le das a Dios de tu vida? ¿O acaso eres de los hombres que viven la vida creyendo que nunca han de entregarle cuentas a Dios? Hombre y mujer le entregarán cuentas a Dios. Tú le vas a entregar cuentas a Dios un día, y no está muy lejos. No está muy lejos el día que tengas que presentarte ante Dios y entregarle cuenta por cada una de tus acciones. Aún por todo lo que hablas, el hombre le entregará cuentas a Dios. Así lo dice la Escritura. Así lo dice Dios. El hombre que no adquirió riqueza espiritual será lanzado al infierno. Satanás es el padre de toda mentira. Satanás es el padre de todo engaño. Pero aunque tú creas en Satanás, o aunque desobedezcas a Dios, Dios no puede ser burlado. Y ya sea que creas o que no creas en Dios, te vas a presentar ante Él. Y no pienses que Dios te va a perdonar ninguno de tus pecados si primero no te arrepientes y le pides perdón a Jesucristo. Pides perdón a Jesucristo y perdón en el nombre de Jesús por todos tus pecados, por todos tus crímenes, por todos tus adulterios, por todas tus fechorías. Oh hermano, deja de pensar que todos los hombres son de tu misma calaña. No todos somos iguales. Esta mañana, si tú quieres recibir a Jesucristo, yo te invito a que pongas tu mano derecha en tu corazón y repitas conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, hoy vengo a ti a pedir perdón por mis pecados y vengo a rogarte que pongas en mi vida el generador que me hace falta, el generador que produce la luz, tu santa luz. Pon en mi vida, Señor, a tu Espíritu, para que yo pueda cumplir con tu palabra, para que yo pueda cumplir con tu ley, para que yo pueda cumplir, Señor, con aquello que me has mandado hacer, así como tú, Señor Jesús, pudiste cumplir con la misión de ir a la cruz y ser crucificado por mis pecados. Así como tú pudiste cumplir, Señor, en esa cruz, derramando tu sangre. Así como pudiste cumplir a recibir los azotes y los golpes y las escupideras que te dio el mundo. Así anhelo cumplir, Señor, el llamado y el propósito para el cual tú me has mandado llamar, para el cual tú me has separado. Te ruego, Jesús, que permitas que tu Espíritu Santo produzca en mí la justicia, que produzca en mí, Señor, la riqueza espiritual, que produzca en mí la misericordia, que produzca en mí, Señor, el amor por la paz, que produzca en mí, Señor, un corazón limpio, que produzca en mí, Señor, que mi hambre sea saciada, que produzca en mí el valor para salir a predicar tu palabra a aquellos que no la conocen, que produzca en mí, Señor, las lágrimas para poder llorar por aquellos que sufren, que produzca en mi corazón la humildad para apartarme de la arrogancia, Señor, porque yo confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y el que resucitó, el que venció a la muerte, para que hoy yo tuviera el perdón de mis pecados y la vida eterna.
Ahora por último te pido, Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú vengas no tenga yo que ser lanzado y ser echado fuera de tu presencia. Que produzca en mi vida, Señor, la santidad para poder entrar a tu reino. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, si tú no hiciste esa oración, ten presente que Cristo está obrando en tu vida y que Él ha venido a salvar a nosotros los pecadores, que Él no ha venido por justos sino por pecadores, y que nada es imposible para Él. Por ello recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Te habló tu hermano y amigo Manuel Franco Muñoz. Si tú quieres ver más de nuestras predicaciones, nos vas a encontrar en YouTube, en el Ministerio La Vara de la Roca. Ahí en el Ministerio La Vara de la Roca en YouTube podrás conocer más acerca de la obra que el Señor nos ha enviado a hacer. Lo único que hacemos, hermano, es trabajar para el reino de los cielos y así engrandecerlo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.